Bienvenidos. Hoy nos toca ver la clase sobre control de calidad en tejas cerámicas. La norma nacional para tejas cerámicas fue hecha en base a la normativa europea. Como en cualquier material de construcción, los ensayos se ajustan al desempeño que se espera del material en obra. En el caso de las tejas, primeramente existen requisitos relacionados con las propiedades geométricas. Por cuanto las tejas trabajan de manera conjunta, una al lado de otra, es importante garantizar un buen encaje, por lo que las variaciones de dimensiones entre ellas no pueden ser muy grandes. Esto se controla con las tolerancias sobre las dimensiones individuales. La norma no establece valores para las dimensiones largo y ancho de estos productos, pero sí tolerancias respecto a las dimensiones nominales, que como dijimos son las fijadas por el fabricante. Este ensayo se realiza sobre 10 tejas. Se obtiene el promedio para la longitud y para el ancho, y se verifica que se cumpla con la tolerancia establecida en norma. Esta tolerancia varía entre 1% a 1.5% dependiendo de las dimensiones de la teja. Otro ensayo es el de control de flecha. En principio, las tejas no deberían presentar concavidad o convexidad en su eje longitudinal. Sin embargo, materialmente es muy difícil lograr esto. Una flecha muy grande podría perjudicar el buen escurrimiento del agua de lluvia, por lo que la norma limita la concavidad o convexidad que pueda presentar la teja. Este ensayo también se realiza en 10 probetas. El alabeo es la desviación de un punto respecto al plano formado por otros 3 puntos de la teja. La norma también limita esta desviación porque de ser considerable puede perjudicar al buen encaje de estos elementos. Este ensayo es requisito para las tejas tipo S y también se realiza en 10 probetas. Finalmente, el ensayo de uniformidad de perfiles transversales es un requisito para las tejas tipo C. Se refiere a que el ancho de las tejas, tanto el mayor como el menor, debería ser el mismo en todas las probetas. Nuevamente, esto es muy difícil de conseguir en la fabricación, por lo que la diferencia de anchos en 10 tejas se limita a 15 milímetros. Aquí vamos a ver de manera gráfica lo que acabamos de explicar. En esta fotografía se está midiendo el ancho de una teja. Se hace lo mismo para la longitud. Se determina el ancho y longitud en 10 tejas, se obtienen los promedios y esos promedios se comparan con las dimensiones nominales. La diferencia entre el valor nominal y el valor medido en laboratorio no debe ser mayor a 1% o 1.5% dependiendo de las dimensiones de la teja. Estas fotografías fueron extraídas del proyecto de grado de Carlos Rojas Kenayata. Es un proyecto que se ha hecho en el instituto, si no recuerdo mal, en la gestión 2005. El artículo está en el primer número de nuestra revista en la página web. Aquí tenemos una fotografía donde se muestra este dispositivo para controlar la flecha en las tejas. Esta primera pata y esta tercera son fijas, mientras que esta segunda tiene movimiento vertical. Entonces aquí determinamos si es que existe convexidad o concavidad en esta sección. Aquí tenemos una fotografía que muestra el alabeo. La teja de la derecha se encuentra apoyada en una superficie y en un punto en profundidad sobre esta otra teja. Entonces, este cuarto punto es el que debería estar apoyado acá. Esta desviación es el alabeo. Tenemos también esta fotografía que muestra cómo se determina la uniformidad de perfiles transversales. Esta es una teja tipo C. Estas tejas tienen un ancho menor y un ancho mayor. Se determina el ancho menor en 10 probetas y la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de las 10 probetas no debe ser mayor a 15 milímetros. Lo mismo se hace con este ancho mayor. Se determina para las 10 tejas y el valor máximo menos el valor mínimo no deberá ser mayor a 15 milímetros. Otro ensayo que refiere la NB es la resistencia a flexión. Las tejas deben ser capaces de soportar el peso de un obrero en el momento de la construcción o durante un mantenimiento de la cubierta.
Las tejas trabajarán a flexión apoyadas en los listones o correas. Estos elementos son los que se conocen como listones o correas. Entonces las tejas se apoyan así, por eso trabajan a flexión. Para las tejas tipo C, la normativa nos dice que la carga debe ser mayor a 1000 newtons. Y las tejas tipo S en el ensayo a flexión deben soportar por lo menos 1200 newtons. En el Classroom les vamos a poner un video con un ensayo para las tejas tipo S. También subiremos videos con los esquemas de carga para las tejas tipo C con y sin tapón. Para que puedan llenar su planilla en el texto, tenemos el tipo de teja S. La longitud de nuestra probeta era 400 milímetros, el ancho 280, la distancia entre apoyos es 2/3 de L, en nuestro caso 2/3 de 400, que viene a ser 267 milímetros. La carga de rotura, que la van a ver en el video que estamos colgando en el Classroom, es de 3200 newtons, bastante superior a los 1200 newtons que nos exige la normativa. El ensayo de permeabilidad también se especifica en la norma boliviana. ¿Por qué? Pues las tejas en primera instancia deben proteger la vivienda de la intemperie, específicamente de las lluvias. La norma establece que deben tener un factor de permeabilidad menor a 0,5 centímetros cúbicos por centímetro cuadrado por día después de ser sometidas al ensayo de permeabilidad. También estamos colgando un video en el Classroom sobre este ensayo. Aquí tienen una tabla para que puedan llenar la suya en el texto. El volumen total de agua perdida en el ensayo fue de 5,2 centímetros cúbicos. El volumen de agua evaporada, 2,8 centímetros cúbicos. Entonces, el volumen perdido por infiltración, es decir, a través de la teja, se calcula restando este volumen total menos el volumen evaporado. En nuestro caso, 2,4. La superficie de la probeta, 25 centímetros cuadrados. El factor de permeabilidad obtenido, de acuerdo a esta ecuación, es 0,048 centímetros cúbicos por centímetro cuadrado y por día. Muy inferior al 0,5 requerido por norma. La normativa también especifica el ensayo de heladicidad. Las tejas, al estar expuestas a la intemperie, deben ser resistentes a agentes climáticos. La norma establece que deben ser calificadas como no heladizas después de ser sometidas al ensayo para este efecto. ¿Cuándo se considera fallo, es decir, una teja heladiza? Cuando después del ensayo se producen fisuras estructurales, pérdida de material, exfoliaciones, descascarillamientos importantes, etc. Aquí tenemos unas fotografías del mismo proyecto de grado mencionado antes. Están en este caso en el tanque de deshielo, donde primeramente se saturan las tejas. Posteriormente se llevan a la cámara de refrigeración a 15 grados bajo cero. Luego retornan al tanque de deshielo y así sucesivamente hasta completar 25 ciclos. Vamos a subir al Classroom un video que muestra ejemplos de tejas que han sido sometidas a este ensayo. La absorción influye en la resistencia mecánica, durabilidad ante agentes climáticos y permeabilidad. Si bien la norma establece ensayos específicos para evaluar estos parámetros, nos indica que la absorción debe ser menor al 12%. Ustedes ya saben cómo se calcula la absorción. Se lleva a inmersión hasta que todos los poros estén llenos de agua, luego se obtiene el peso saturado con superficie seca. Posteriormente se lleva al horno para obtener el peso seco y con esta ecuación se determina la absorción.